16 de junio de 2019, Niterói, Río de Janeiro. El pastor Anderson de Souza es encontrado muerto dentro de su casa. Se presume que unos bandidos entraron a la casa para eventualmente robarla, pero el señor Anderson estaba dentro de la casa, opuso resistencia y le dispararon. Por suerte, ninguno de sus hijos estaba dentro de la casa, ni tampoco su esposa, la cantante gospel Flor de Lis. Eu não sei qual é a área da tua vida que Satanás está acorrentando, mas você entender, carece um pouco mais da sua atenção, redobre ela agora, porque eu preciso. El pastor Anderson de Souza nació un 27 de marzo de 1977 en la ciudad de Niterói, en Río de Janeiro, y siempre llevó un estilo de vida muy arraigado a su familia y a la religión. Ya en la adultez comenzó a frecuentar algunos sitios y eventualmente terminaría convirtiéndose en una especie de líder evangélico dentro de su ciclo, ya que era bastante trabajador dentro de la iglesia y era un voluntario. Y las personas que lo conocieron personalmente lo describen como un hombre trabajador y bastante amigable. Durante su juventud, el señor comienza a pasar a frecuentar una iglesia en el barrio de Jacareciño, donde eventualmente conocería a quien se convertiría en su mujer y su esposa, Flor de Lis. Ahora, Flor de Lis dos Santos es una cantante gospel bastante conocida aquí dentro de Brasil. Ella nació un 5 de febrero de 1961 y nació en el barrio de Jacareciño, en Río de Janeiro. A la corta edad de 14 años, ella pierde a su padre y a su hermano en un accidente automovilístico, donde ella básicamente quedó a los cuidados de su madre en esa temprana edad. Al venir de una familia bastante pobre, Flor de Lis tuvo que comenzar a trabajar a los 15 años. Flor de Lis terminó trabajando en una panadería a sus 15 años, donde eventualmente llegaría a ser dependiente de la misma. Y los fines de semana, mientras no estaba trabajando, ella iba a la iglesia, a los cultos evangélicos, con su madre Calmosiña. Y dentro de esta iglesia, ella terminó de desarrollar ese talento que era cantar. Y dentro de esta iglesia, ella era corista, era cantante. Ahora, en 1993, Anderson comenzaría a frecuentar la iglesia de Jacareciño, ya que él salía con una chica llamada Simone. Pero eventualmente, él se terminó enamorando de Flor de Lis, ya que él participaba en la iglesia, y Flor de Lis era una cantante que también tenía sus influencias dentro de la misma iglesia. Ahora, el problema aquí no es que haya sido un tipo de infidelidad. El problema en realidad en sí es que Flor de Lis es la madre de Simone, ya que Flor de Lis tenía 30 años en ese entonces y Anderson solamente tenía 15. Además de que Flor de Lis tenía a Simone, ella también tenía 2 hijos. Y en 1998, finalmente Flor de Lis va a la casa de Anderson para pedirle su mano en matrimonio a la madre de este, la suegra de Flor de Lis. Bastante raro todo esto. Ahora, mientras Flor de Lis era una adolescente, ella intentaba ayudar a la gente de su iglesia. Esto involucraba a personas de la calle, personas con problemas de drogas, principalmente niños huérfanos ya sea del crimen, de padres abusivos, de niños que dejaron su casa o que simplemente quedaron huérfanos por un accidente o por el crimen. Incluso Flor de Lis llegó a albergar niños de la masacre de la Candelaria, un evento horrible que aconteció el 30 de julio de 1993. Si vieron el video del autobús 174 y el caso y todo lo que pasó por atrás, seguramente ya saben qué pudo haber pasado en ese momento. Y quienes no lo saben, se los resumo rapidito. Fue una masacre terrible donde unos policías se montaron en un carro y comenzaron a dispararle a algunas personas sin techo enfrente de la iglesia de la Candelaria en el centro de Río de Janeiro. En esa masacre mataron a adolescentes, adultos y niños. Y eventualmente Flor de Lis albergó a algunos de estos niños después de todo este crimen. Y en total, Flor de Lis terminó albergando a más de 100 niños. Y ella tuvo que eventualmente hacer una guardería para poder cuidarlos a todos. Ahora, tengo que resaltar este punto en específico porque Flor de Lis le gustaba mucho cuidar a los niños. Le gustaba adoptar niños. Y llegó al punto que ella terminó teniendo 55 hijos, donde 4 de estos en realidad eran biológicos. Uno de ellos era hijo del señor Anderson. Ahora, en el año 1998, Flor de Lis finalmente saca su primer disco llamado Multidão y termina convirtiéndose en un éxito rotundo dentro de las iglesias evangélicas en Río de Janeiro, al punto de que si por alguna razón quieres ir a una iglesia evangélica en Río de Janeiro, seguramente vas a escuchar canciones de este álbum, porque fue un álbum bastante importante para la música gospel en ese entonces. Y por supuesto, al tener un éxito tan rotundo, ellos pasaron de vivir de donaciones a comenzar a vivir
de la música, del espectáculo. Así que Anderson hace algo bastante inteligente, que es comenzar a utilizar a su mujer como una marca. Ella eventualmente no pasó a ser una cantante nada más, sino que comenzó a ser una pastora, comenzó a ser una actriz, comenzó a ser una cantante y comenzó incluso en la política. Para que tengan una idea de cómo era la cosa, el ministerio donde ellos se presentaban se llamaba Ministerio Flor de Lis. Lanzaron una película con el nombre Flor de Lis, basada en la vida de Flor de Lis, donde Flor de Lis hacía de Flor de Lis. Y todo esto fue gracias al señor Anderson, ya que él fue su productor, él fue su asistente, él fue su promotor, él fue el responsable detrás de la marca Flor de Lis. El alcance fue tan grande que ellos terminaron grabando bajo el sello de MK, que es un sello discográfico de música gospel muy importante aquí en Brasil. Y gracias al alcance y la popularidad de la señora Flor de Lis, ellos terminaron viajando y haciendo tours por todo Brasil. Ella se presentaba en algunos canales de televisión y ella terminó siendo un ícono de la cultura popular en Brasil. Y por supuesto, al ser una pareja cristiana, al ser una pareja muy linda, ellos terminaron siendo una especie de modelo a seguir por los cristianos y por los evangélicos. Pero como ya es común en este tipo de videos que yo siempre hago, es muy común que todas las monedas tengan dos caras. Como ya lo había mencionado, el señor Anderson era una persona bastante importante en la vida y en la marca de Flor de Lis, pero también lo era dentro de la casa. Él era una persona bastante controladora, bastante estricta dentro de la casa. Él cuidaba de las finanzas, él cuidaba de los horarios, él era el responsable de todo dentro de la casa de Flor de Lis. Él era el coordinador y el director del ministerio de Flor de Lis, y él era quien le cuidaba los contratos a Flor de Lis. Y esto llegó al punto de que Flor de Lis terminó teniendo una influencia bastante grande en la política en Río de Janeiro. Para que tengan una idea, ella terminó siendo diputada federal por el estado de Río de Janeiro. Y a pesar de que ellos eran una familia evangélica o cristiana, o como le quieran decir, ellos tenían una dinámica bastante rara, bastante extraña, y que no le pide nada a la familia de Charles Manson o a los hijos de Dios, ya que todo el mundo vivía, todos esos 55 hijos vivían dentro de una casa grande en la ciudad de Niterói, en Río de Janeiro, que queda aproximadamente a unos 20 kilómetros del casco central de la ciudad de Río de Janeiro. Para que tengan una idea de cómo era este culto raro, esta secta extraña, los hijos de Flor de Lis, que ella tuvo sola y con Anderson, y además de algunos otros hijos que fueron adoptados primero, tenían y gozaban de algún tipo de beneficio de ellos. Era una especie de beneficio donde ellos tenían más dinero, tenían derecho a regalías, ellos no eran maltratados, mientras los demás, que no les sé decir cuántos eran, de los 55, padecían una situación bastante horrible. Para que se hagan una noción, estos hijos de segunda categoría, ellos no podían contactar con su familia biológica, ellos eran maltratados, ellos no tenían la suficiente ropa, ellos se les daba menos atención, se les daba menos recursos económicos, se les daba menos cariño, y no vivían y dormían en cuartos de buena calidad. Y tengo que resaltar que esta gente básicamente actuaba como un culto, una especie de secta rara, porque ellos también tenían rituales a pesar de que eran evangélicos. Uno de los hijos adoptivos, que fue adoptado mucho después, relató a la policía y eventualmente a los medios uno de estos rituales raros que la familia tenía. Básicamente el chico lo encerraban en un cuarto lejos de la familia. La única persona que lo podía visitar era Flor de Lis, y muy al estilo de los hijos de Dios, ella iba al cuarto sola y tenía relaciones con su propio hijo adoptivo. Muy turbio esto, y tengo que hacer mucho énfasis en el caso de que esta era una familia cristiana, que se mostraba como una familia cristiana de buenos modales, de buenos valores, porque esta gente, además de hacer ese tipo de cosas con sus propios hijos, ellos iban a casas de swingers, iban a lugares donde parejas iban a intercambiar parejas para hacer cosas de parejas. En su momento esto no fue un boom grande, pero sí fue conocido entre los círculos de los swingers, que estos dos iban a este tipo de lugares a hacer cosas raras con otras familias que no eran cristianas en sí. Pero lo importante en este caso no es eso, sino que el señor Anderson comenzó a tener vómitos, comenzó a sentirse mal y comenzó a ir al hospital. Esto más o menos 2 años antes de que él falleciera. Estas idas y venidas al hospital eran sospechosas, pero al mismo tiempo no lo eran, porque el señor Anderson padecía de ansiedad, y todo esto se le atribuyó a ataques de ansiedad, ataques de pánicos, y eventualmente nunca fue diagnosticado en sí.
El señor Anderson fue internado más de 6 veces en hospitales de Niterói por los mismos síntomas, pero siempre decían lo mismo, que el señor Anderson simplemente tenía ataques de ansiedad y tenía que ser tratado por ello. Pero mucho tiempo después se terminó revelando de que no fueron ataques de ansiedad, sino que fue envenenamiento por arsénico. Resulta que el señor Anderson estaban intentando matarlos desde hace mucho tiempo poniéndole veneno a su comida, pero por alguna razón la persona que le cocinaba, todavía no estoy seguro que haya sido su mujer, ya que ellos tenían ayudantes en casa, o alguien dentro del mismo ministerio estaba intentando matarlo por alguna razón. Pero parte de la investigación criminal terminó revelando de que algunas de sus hijas estuvieron buscando cómo contratar sicarios en Río de Janeiro, ya que supuestamente estaban intentando acabar con el ciclo de abuso de la familia, ya que no es para poco, ellos de verdad sufrían abusos y maltratos dentro de esa casa. O sea, era peor estar en esa casa que estar en el orfanato. Después se reveló que esa misma chica estuvo intentando contratar un sicario por más o menos $3,000 en el dinero de esa época, y que este sicario se llamaba Lucas. La intención era simular un robo que salió mal, pero hay unas incongruencias, ya que se sospecha de que fue la misma Flor de Lis que escribió esto para despistar a la policía. Días después de que se hayan mandado estos mensajes y horas antes del fatídico momento en sí, la señora Flor de Lis dice que una moto estuvo siguiéndola desde Yacareciño hasta casi llegar a su casa en Niterói, pero que en algún punto la moto simplemente dejó de seguirlos y nunca más vieron esa moto. Luego de finalmente llegar a su casa, la señora Flor de Lis escucha unos disparos antes de entrar a la casa en sí, mientras están estacionando el carro, y ellos van corriendo a intentar ver qué pasa dentro de la casa. Ahora, cuando están casi llegando a su casa, ella escucha bastantes detonaciones dentro de su casa. Ella con sus hijos entran a la casa para ver qué está pasando, y lo primero que ven es a su marido muerto en el piso. Al señor Anderson le propinaron 30 disparos, y no solamente eso, habían algunos cajones donde faltaban cosas, faltaban joyas, faltaban teléfonos y otras cosas. Según la pericia, al señor Anderson le dispararon en la entrepierna, y normalmente un disparo en la entrepierna es para que una persona no se levante más. Eso quiere decir que la intención en realidad no fue robar la casa, sino que fue matar al señor Anderson, dejarlo tirado en el piso para eventualmente robar cosas. Las delegaciones de policía de Niterói y de la ciudad de Río de Janeiro ofrecieron sus cámaras de seguridad de la calle para investigar, y se dieron cuenta de que en ningún momento había ninguna moto ni ningún carro siguiendo al carro de Flor de Lis. Así que la policía descarta un posible robo y comienza a investigar dentro de la familia, caso haya sido un parricidio. Y la investigación arrojó lo siguiente: los autores materiales del crimen fueron Flavio y Lucas dos Santos, hijos de Flor de Lis. Flavio es hijo biológico de Flor de Lis, pero no es el hijo del señor Anderson, y fue él el que se quedó dentro de la casa para, entre comillas, socorrer al señor Anderson, pero lo que en realidad pasó fue que el chico le disparó a su padrastro un aproximado de 30 veces, y su hijo Lucas, que es un hijo adoptado, fue el que le consiguió el arma a Flavio para cometer el asesinato en sí. Y no solamente fueron ellos dos, fueron aproximadamente 10 personas que sabían del crimen, que sabían del plan, entre ellos Simone y la misma Flor de Lis. Y una de las razones de Simone para matar a su ex y a su padrastro fue que ella padecía de cáncer en ese momento, y el señor Anderson era quien le pagaba la quimioterapia, las consultas y todos los gastos médicos que todo esto conlleva. Pero el mismo señor Anderson también abusaba de ella y decía que si no hacía lo que él quería, él simplemente iba a dejar de pagarle el tratamiento. Así que básicamente ya estaba entre la espada y la pared. Pero a diferencia del caso Matsunaga y el caso Richtofen, las cosas aquí son un poco diferentes. Flavio dos Santos terminó recibiendo 33 años de prisión, y Lucas dos Santos terminó recibiendo solamente 9 años de prisión, ya que él simplemente fue cómplice y entregó el arma. Y Simone dos Santos también recibió 30 años de prisión, no solamente por ser cómplice del acto, sino que ella también tuvo algo que ver con toda la planeación en sí. Pero volviendo con la protagonista de todo este caso, la señora Flor de Lis, ella no fue presa. Y ella no fue presa, en parte fue por la influencia de su marido, ya que ella era diputada federal. La señora Flor de Lis en ese entonces era diputada federal y disfrutaba de inmunidad parlamentaria, así que ella no podía ser presa a menos que le hayan cogido en el acto in flagranti. Pero a pesar de todo esto, ella tuvo el poder de esconder pistas, de ocultar evidencias y de manipular evidencia sin ningún tipo de problema. Esto les terminó sirviendo a sus hijos de prisión y a sus otros hijos y los involucrados en todo esto. Llegó al punto de que en el carro de Flor de Lis había evidencias, pero el abogado de la familia simplemente le dijo a la policía de que no hace falta que investiguen porque en ese carro no hay nada, créannos porque
nosotros somos los buenos. Esa es una pequeña demostración del poder que esa tipa tenía gracias a su propio marido. Y gracias a que Flor de Lis tenía inmunidad parlamentaria, ella no podía ser presa por este crimen, mismo que ella fuera la autora intelectual del mismo. Pero eso no evitó de que ella pudiera aparecer en televisión dando datos bastante específicos de cómo fue que todo pasó. Ella daba datos muy específicos y con mucho detalle de todo lo que estaba pasando, al punto de que comenzaba a ser bastante sospechoso. Y si algún entrevistador o alguna persona le llegaba a preguntar sobre el caso, sobre algunos detalles específicos del caso, ella misma le decía que tenía que respetar la intimidad de la familia, ya que están pasando por un momento bastante duro. Pero hasta el día de hoy ella nunca fue presa por la autoría del crimen. Nota de edición: Flor de Lis sí terminó yendo a prisión en el año 2022 por ser la autora intelectual del asesinato del pastor Anderson dos Santos. Gracias a esto, algunos hijos y nietos de Flor de Lis fueron liberados de la prisión. Y un dato curioso: el caso en total acumuló 42.000 páginas de evidencia, testimonios y procesos del juicio en sí. Y otra cosa que también encontré durante la investigación de este video es que Flor de Lis tenía un canal en YouTube con su marido, donde subían videos diarios, salmos, opiniones y donde se lanzaban los videos musicales de Flor de Lis y sus álbumes. Y con esta nota bastante pesimista me despido de todos ustedes. Si les gustó el video, denle like, suscríbanse, denle manita arriba y comenten si quieren ver algún tipo de caso en específico. Chao y los quiero mucho.